Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el futbolista que ven en pantalla, que seguramente quizás muchos de cara no lo conozcan, pero lo han oído nombrar, es Rodrigo Villagra, uno de los mejores mediocampistas centrales del fútbol argentino, se convierta en refuerzo de River de cara al siguiente mercado de pases. El jugador en cuestión, que ha vestido la camiseta de Talleres de Córdoba ya desde hace un tiempo, es sin lugar a dudas uno de los mejores futbolistas en su posición. Y la realidad es que de cara a la siguiente temporada, el Millonario va a tener que incorporar jugadores que se desempeñen como volantes centrales. Es verdad que ya contrató a uno, al uruguayo Nicolás Fonseca, proveniente de Montevideo Wanderers de Uruguay, que llegará recién en enero. Pero en definitiva, como puede haber bastantes salidas en ese lugar del terreno de juego, lo ideal sería incorporar otro, y por eso mismo Rodrigo Villagra, claro está, aparece como uno de los futbolistas más potables. En este video voy a contarles cuáles serían las posibilidades de que pudiera venir a River, cuánto dinero tendría que poner el elenco de Núñez para contratarlo definitivamente y qué posibilidad hay de que se dé un trueque, porque Talleres de Córdoba está interesado en algunos jugadores del más grande y es probable que puedan entrar en la negociación para que su precio final disminuya. Empecemos. Vamos a comenzar poniendo todo un poco en contexto, porque está claro que Rodrigo Villagra, como dije, es de los mejores jugadores del fútbol argentino y tiene un futuro enorme. Tiene 22 años, es un futbolista que debutó en Rosario Central, pero que ya desde hace 2 temporadas defiende la camiseta de Talleres de Córdoba. Hay que tener en cuenta que no solamente el nivel individual de Villagra ha sido bueno, sino que colectivamente Talleres ha sido de los mejores equipos del fútbol argentino, y si bien eso no hace un futbolista totalmente, porque la realidad es que un jugador puede rendir bien de manera individual y el equipo no ser tan bueno, pero aún así Villagra ha formado parte de uno de los mejores conjuntos del fútbol de nuestro país, y por eso mismo es lógico que no solamente River se fije en él, sino también los otros elencos grandes del fútbol argentino y también algunos equipos del fútbol del exterior. Como ya sabemos, la política de Talleres de Córdoba es tratar de no transferir a sus mejores jugadores a otros conjuntos del fútbol argentino, porque la realidad es que estaría reforzando rivales directos. Si bien es cierto que el elenco cordobés no pudo lamentablemente coronarse con ningún título, la realidad es que ha peleado muchos torneos hasta el final. Ha sido subcampeón de River en la Liga Profesional de este 2023 y también fue subcampeón de los torneos 2021 y 2022 de la Copa Argentina. Villagra ha sido fundamental en el primer semestre de este año para el elenco de Córdoba, y si terminan logrando el objetivo de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores del año que viene, casi con seguridad no solamente que la cotización de Villagra será muy alta, sino que van a querer retenerlo a toda costa. Después también hay una cuestión que tiene que ver con la presión que podría llegar a ejercer el propio futbolista, y eso podría llegar a jugarle a favor a River, teniendo en cuenta que si bien es verdad que es probable que el Millonario y el Matador cordobés jueguen la misma cantidad de torneos, es decir, los campeonatos locales y la Copa Libertadores, Talleres no está todavía clasificado, pero por medio de la tabla anual, hoy por hoy sería uno de los equipos que estaría jugando la próxima fase de grupos del torneo continental más importante de Sudamérica. La realidad es que ponerse el manto sagrado siempre tiene un plus, y además a la hora de irse a jugar, por ejemplo, al fútbol europeo, siempre la vidriera de River llama más la atención que la de otros conjuntos de fútbol argentino. Eso es una realidad, y si bien es cierto que Talleres ha vendido futbolistas al exterior, le ha costado bastante transferir a sus máximos jugadores hacia el fútbol de Europa. De hecho, los dos mejores que ha tenido la T en el último tiempo, como Michael Santos y Diego Baloya, se terminaron yendo por una muy buena cifra, porque también es cierto que a Talleres le importa más el dinero que el destino al cual se vayan los jugadores, en alrededor de 11 millones de dólares al fútbol mexicano. River, está claro, tendría que poner alrededor de entre 6 y 8 millones de la moneda estadounidense para quedarse con Villagra, y no sería para nada sencillo. André Fassi, el presidente del equipo cordobés, siempre hace las negociaciones un tanto complicadas, y es algo totalmente normal porque cada equipo defiende sus propios intereses. En caso de que Villagra sea el elegido para reforzar River a partir del año que viene, deberán convencer al futbolista con algo más que no tenga que ver con lo exclusivamente económico.
Si en el más grande terminan yéndose los dos jugadores que hoy por hoy se desempeñan en ese lugar del terreno, a Villagra podrían asegurarle la titularidad inclusive en el conjunto de Núñez. Está claro que en Talleres ya la tiene, pero en definitiva pasar a River podría ser un salto enorme en la carrera del futbolista. Vamos ahora a referirnos concretamente a la posibilidad de que haya un trueque, por decirlo de alguna manera, entre algún jugador de River y Rodrigo Villagra, como para que éste pueda convertirse más fácilmente en refuerzo del más grande. Si bien es cierto que esto siempre es totalmente hipotético, porque generalmente estos trueques o intercambios no suelen darse entre equipos del fútbol argentino, la realidad es que en el Millonario han intentado hacer esto con juveniles con muchas negociaciones y solo muy pocas han tenido un buen desenlace. Recuerdo en este momento la llegada de Alex Vigo por allá en enero del 2021, donde River le dio a préstamo a Colón a Cristian Ferreira y de esa manera bajó el monto que tenía que poner en primera instancia por el lateral derecho. Pero después no hay muchos casos. Pero la realidad es que Talleres ha estado interesado en anteriores ocasiones en futbolistas del más grande. De hecho, a mediados del año pasado, cuando River había ido en búsqueda de Diego Baloyes, jugador colombiano que ya no está en la T, pero que fue una de las máximas figuras del equipo cordobés en cuestión, el presidente André Fassi había pedido porcentajes de los pases de Bruno Zuculini y Agustín Palavecino como para seguir con la negociación. River obviamente no hizo caso a este pedido y es por eso que las charlas se acabaron en ese instante. Sin embargo, no se descarta que River pueda llegar a meter a algún juvenil. Dependerá mucho de cuál sea la cotización final de Villagra y hasta qué punto estaría dispuesto a estirarse River para contratar al jugador en cuestión. Está claro que si el monto no baja de manera considerable, es muy difícil que River ponga a uno de los futbolistas de sus divisiones inferiores en carpeta como para que pueda ser transferido al equipo cordobés. En su momento también se había mencionado de como River todavía mantenía el 45% del pase de Federico Girotti, existía la posibilidad de que para bajar el monto por Baloyes, River le diera todo ese porcentaje de la ficha que pertenecía al Millonario, al equipo de Córdoba, y de esa manera Talleres, que tenía el 50%, es decir, la mitad del pase, iba a tener finalmente el 95% de la ficha. Obviamente eso ahora es imposible porque Girotti está jugando en San Lorenzo de Almagro. La realidad es que no será fácil, pero en River seguramente, si deciden ir con todo por Villagra, intenten todas las negociaciones posibles. Después es cierto que todo se puede facilitar en cuanto a la presión del jugador. No por algo, a principios de este año River contrató a Enzo Díaz, proveniente de Talleres de Córdoba, poniendo $2,5 millones en una negociación que no tuvo tantas dificultades. ¿Cuál fue la gran diferencia? Que el sueño de Enzo Díaz era jugar en River, que era un futbolista ya de 27 años, es decir, que prácticamente no tenía muchas posibilidades de irse a jugar al fútbol del exterior, y por eso Talleres, sabiendo que no iba a poderle sacar en cuanto a lo económico mucho dinero, decidió finalmente transferirlo al conjunto de Núñez. En el caso de Villagra no es una situación similar, es más joven y sabe que hay interesados de otros equipos, no solamente del fútbol argentino, sino también del fútbol sudamericano, por lo que si el futbolista se llega a ir de Talleres, en definitiva seguramente lo terminen vendiendo al mejor postor, salvo que el equipo cordobés lo declare intransferible para jugar la Copa, o salvo que el dinero, obviamente, que haya que poner para adquirirlo sea demasiado alto y en definitiva el jugador no ejerza la presión suficiente como para irse de su actual club. Por último, ¿por qué si River ya contrató a Nicolás Fonseca, el jugador uruguayo que es mediocampista central, necesitaría incorporar a otro mediocentro? La realidad es que hoy por hoy en el plantel, el más grande tiene 3 mediocampistas centrales que juegan siempre en esa posición y a otro que puede moverse por ese lugar si es que faltan variantes. Los 3 jugadores que son volantes centrales son Enzo Pérez, capitán y titular prácticamente indiscutible en el equipo, Matías Kranivitar, que hoy por hoy es el primer suplente, y Bruno Zuculini, que está terminando de recuperarse definitivamente de una rotura de ligamentos y seguro pueda sumar algunos minutos antes de fin de año. El jugador que puede jugar en ese sector, que no es mediocampista central, pero que lo ha hecho y bastante bien, sobre todo en el mes de junio, es Rodrigo Aliendro, que también está terminando de recuperarse de su respectiva lesión.
De estos 4 futbolistas, salvo por Aliendro, que ha tenido un buen nivel en el primer semestre, la realidad es que ha estado por encima de las expectativas porque empezó siendo titular, después perdió su lugar, pero a partir de la fecha 7 de la liga profesional pasada volvió a estar desde el arranque y ya fue un futbolista verdaderamente indispensable en el centro del campo de juego. Los otros 3 han estado en deuda. Es cierto que todos por diferentes motivos. Enzo Pérez empezó bastante bien el año, cuando se reforzó la mitad de la cancha con Aliendro, tuvo un rendimiento acorde a lo que se esperaba, pero se lesionó a finales de mayo en el partido contra Sporting Cristal en Perú por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y cuando regresó un mes después no volvió nunca a tener el mismo rendimiento, hasta el punto de que hoy muchos cuestionan el hecho de que sea titular porque ya hace 5 o 6 partidos que está teniendo un nivel no irregular, sino verdaderamente malo. En el caso de Matías Craneviter, tuvo la mala suerte de haberse lesionado en el primer cotejo de Martín de Michelis como DT, por allá a finales de diciembre del año pasado, y cuando regresó claramente le costó. Hoy por hoy, las pocas veces que le ha tocado estar como titular reemplazando a Enzo Pérez, tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Y el caso de Zuculini quizás es el menos destacable de todos en cuanto a analizar un rendimiento, porque lamentablemente se lesionó antes de la segunda fecha de la liga profesional pasada y no ha podido jugar, es decir, en la era de Michelis no hemos podido hacer una evaluación de cuál es el nivel del futbolista. Sin embargo, la realidad es que tanto Enzo Pérez como Bruno Zuculini acaban sus contratos a fin de año. En el caso del primero, va a cumplir 38 en febrero del 2024 y seguramente ya esté pensando en jugar el último año de su carrera en Deportivo Maipú. Él mismo ha manifestado que su deseo es retirarse en el equipo mendocino. Por el lado de Bruno Zuculini, en caso de que no se le renueve el contrato, no sería obviamente por su mal nivel, porque como dije, no se puede evaluar, pero ya hay un ciclo que se va acabando de a poco. Llegó a River a principios del 2018, lleva 6 temporadas consecutivas en el club y es lógico que quiera salir. De hecho, a mediados del 2021 quiso ser transferido al fútbol italiano y fue Marcelo Gallardo quien le pidió que se quedara. Matías Craneviter, como dije, no ha estado a la altura, pero seguiría, y Aliendro también. Con la llegada de Fonseca tendremos 2 jugadores que son mediocampistas centrales, es decir, Craneviter y Fonseca, y un jugador como Aliendro que podría jugar en ese sector. Lógicamente falta alguien que venga y que reemplace a Enzo Pérez definitivamente. Por eso mismo, si miramos los volantes centrales que hoy por hoy hay en la vidriera en el fútbol argentino, está claro que Rodrigo Villagra, de 22 años, es de los que mejor rendimiento han tenido en el último tiempo y de los más potables a la hora de incorporar. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a la llegada de Villagra, está claro que es un muy buen jugador, sobre todo teniendo en cuenta la vara del fútbol argentino y del fútbol sudamericano. Además es un futbolista joven que en caso de que River lo incorpore por un buen dinero, como dije durante el video, entre 6 y 8 millones de dólares, después, si tiene un buen nivel, podría inclusive transferirlo por un monto aún mayor. Pero primero hay que definir ciertas situaciones. No tendrían que renovar sus contratos ni Enzo Pérez ni Zuculini como para que haya un lugar para este jugador, porque también, como dije, Nicolás Fonseca ya fue contratado. A ese no lo conozco demasiado, pero en definitiva termina siendo la primera elección para suplir el lugar de los 2 recién mencionados de cara al año que viene. River debe ir a buscar otro mediocampista central. Es cierto que quizás no sea la prioridad en el siguiente mercado de pases, porque River tiene que reforzar sí o sí la defensa, que ha sido el principal punto más flojo durante todo este 2023. Pero si hablamos de mediocampistas centrales, como dije durante todo el video, Rodrigo Villagra ha tenido continuidad y buen nivel en un equipo competitivo como Talleres de Córdoba. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.